He sufrido, ciertamente he sufrido. Y he sufrido de una manera física a un grado inimaginable. Porque de todas las cosas que te pasan, tú nunca esperas estar en una silla de ruedas. Tú nunca esperas estar enfermo. Tú nunca esperas perder la vida. Pero en estas situaciones de sufrimiento, te preguntas, ¿por qué yo? ¿Acaso soy malo? ¿Acaso soy peor que otras personas que hacen muchas cosas? Pero encontramos que ante tal situación, lo que necesitamos es luz para poder ver la realidad del porqué de las cosas. ¿Por qué es que vivo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios tiene pensado hacer conmigo? Porque antes de que Dios nos pueda usar, porque muchos de nosotros cuando venimos a Cristo queremos ser usados por Él, lo que tiene que hacer es limpiarnos. Lo que tiene que hacer es partirnos, es quebrarnos. Para que mi seguridad no descanse en mi persona, como abogado, como dentista, como médico, como alguien influyente, como alguien rico, sino para que mi seguridad y mi confianza descanse en la persona de Cristo. Nosotros en la Biblia encontramos un personaje llamado Saulo de Tarso. Ciertamente alguien importante, alguien religioso, alguien inteligente, conocedor de la ley. Y Dios fue trabajando con él. Y Dios le fue quitando todas aquellas cosas que tal vez él pudo haber atesorado. Hay un pasaje donde él cuenta que fue apedreado. Imagínate las marcas, el estado físico de una persona después de haber sido apedreado hasta casi morir. Y después, ¿verdad? Cuando tú te presentes ante alguien o ante un grupo, tal vez el estado de ánimo que puedes tener por lucir ahora diferente. Tal vez por estar amputado, por estar en una silla de ruedas, por haber perdido algo, por estar enfermo, por estar ahora delgado. Pero ciertamente eso le sucedió a él. Pero él decía, cuando escribe en Gálatas, ustedes me recibieron como a un ángel de Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16, él dice, ¿saben qué? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si antes me jactaba de muchas cosas que tenía, de haber sido judío, de haber sido hebreo, de haber sido celoso, de haber sido perseguidor, de haber sido alguien destacado porque avanzaba a más de mis contemporáneos, ahora todo eso lo tengo por pérdida. Ahora lo tengo por basura. Pero para que tú y yo podamos llegar a ese grado, Dios nos tiene que despojar de muchas cosas, de aquella confianza vana, de aquella falsa reputación, de aquella falsa seguridad, de aquel falso orgullo, para que podamos ser instrumentos. En la carta a Timoteo encontramos que en la iglesia hay muchos instrumentos, unos de barro, unos preciosos y otros para usos viles. Pero si alguno de nosotros quiere ser utilizado como un instrumento precioso en la casa de Dios, necesita ser limpiado. Esto es decir, necesito ser limpio cada día y ser despojado de todas aquellas cosas que son abominación ante Dios y todas aquellas cosas que me hacen confiar en mí y no confiar en Cristo. Por lo tanto, es que muchos de nosotros pasamos muchas cosas. Pero también es cierto que muchas personas te ponen el dedo en la llaga. Esto es decir, ¿sabes qué? Tú estás así porque pecaste. Ahora, ¿quién no ha pecado? Si yo estoy en silla de ruedas porque alguna vez pequé, ¿acaso no todos deberían estar en silla de ruedas porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios?
Porque no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. O aquella persona que tiene cáncer, ¿acaso está así porque pecó? Porque el hombre en su carnalidad o en su mente humana no alcanza a entenderlo, pero emite juicios sin compasión. Y la palabra de Dios dice que juicio sin misericordia se hará a aquellas personas que emiten juicios sin misericordia hacia otros. Por lo tanto, nosotros necesitamos descansar en las promesas de Cristo. Porque de nada sirve que ganemos todo el mundo si al final de cuentas el alma se pierde. Porque de nada sirve que yo crea que mi vida tiene como propósito liberar a México de la opresión, porque cuando muera, eso no me va a declarar justo delante de Dios. Porque a veces creemos que la importancia última de la vida es lo que realmente estamos haciendo acá. Como jurista, como médico, como político. Pero al final de cuentas, Satanás engaña porque utiliza el pecado para engañar. Por ejemplo, imagínense a Miguel Hidalgo, como nos los cuentan en la historia en México, 1810, creyendo, ¿verdad?, que lo que él va a hacer que lo que él va a hacer es parte de su propósito de vida. Pero su propósito objetivo es liberar a México de la opresión que estaba viviendo por los españoles. Y él, creyendo que realmente eso era su propósito objetivo de vida, entregó su vida a eso, porque sabemos por la historia que murió derivado de ello. Pero ahora bien, ¿quién de nosotros se levanta en 2025 por la mañana diciendo: gracias, Miguel Hidalgo, porque nos has dado libertad? Él creyó que eso era su propósito. Él entregó su vida a eso. Pero al final de cuentas, cuando uno muere y se presente uno delante de Dios, te darás cuenta que no. Que para presentarte delante de Dios necesitas no hacer buenas obras, sino estar revestido de Cristo. Y si tu vida estás entregándola al trabajo, al dinero o a todas otras cosas, al deporte, ciertamente debes entender que la importancia última de tu vida no es esa. O que tu nombre deje un legado o perdure para los años venideros. Porque después de una o de 2 generaciones, tal vez nadie se acuerde de ti, pero habrás perdido la oportunidad de haberte preparado para reconciliarte con tu Dios, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Y la palabra de Dios dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Ese es tu propósito.